Well, I'm so glad that you're here. I just tell you what, I so appreciate our whole band. Agradezco mucho, agradezco a nuestra banda. ¿A poco no son maravillosos? Sonaban tan bien y me hizo sentir bien en el corazón. Y cuando ellos suenan bien es que tenemos a Steve que está atrás de ellos y te agradecemos lo que hacemos, Steve, que hace que esto sea posible. Su barba inspiró a la mía. Muy bien. Hoy regresamos a una serie que empezamos hace unas semanas sobre la sexualidad y el género. Y originalmente había pensado que esto duraría 4 semanas, pero después de la primera semana me di cuenta de que necesitábamos ir un poco más despacio y dar un poco más de contexto al tema en general. Y eso es lo que hemos estado haciendo. De hecho, la próxima semana, lo que planeo hacer la siguiente semana, vamos a hacer la semana, lo que pensaba hacer la segunda semana, porque como pausamos esta serie durante 2 semanas y teníamos originalmente cuatro y luego planeamos otros dos, por ejemplo, las otras 2 semanas, Jason Walter hizo un trabajo fantástico las últimas 2 semanas. Y si no estuvieron aquí para cualquiera de sus dos mensajes, necesitan regresar y escucharlos. La semana pasada el servicio tuvo que ver con nuestros alumnos. Ellos tomaron la iniciativa y nos hicieron hacer todo tipo de cosas y fue sorprendente y estoy muy agradecido por lo que Jason y su equipo están haciendo. Hicieron un trabajo increíble. Así que hicimos 4 semanas, luego hicimos una pausa y ahora estoy haciendo lo que había hecho antes. Nunca había pausado una serie, luego una pausa y regresaba a eso. Y luego pasábamos a la siguiente, pero ahora no. Estamos regresando y como estamos como en un momento de transición, la escuela está por empezar, quizá tenemos a mucha gente que no han sido parte de esta serie. Así que lo que voy a hacer el día de hoy es poner a todos al día. Así que hace un año, un poco más de hace un año, mandé una encuesta a la iglesia, a la comunidad. ¿Qué preguntas tienen sobre Dios, sobre la fe, sobre la Biblia, sobre la cristianidad? Y hay muchas preguntas que podían poner palomear, pero si no encontrabas la tuyo, podías, había la posibilidad de poner una respuesta, escribirla. Y la más común de ellas fue sobre la sexualidad y la género. Y en ese momento, hace un poco más de año, hice el compromiso interno de enseñar sobre ese tema más adelante. Y ya llegó ese momento. Y en ese momento, entre mi liderazgo, en mi ministerio, hasta entonces, como había enfrentado esto, era con conversaciones personales cara a cara para que podía escuchar sus historias y responder a sus situaciones específicas. Sin embargo, la rápida aceleración que realmente ha sumido en nuestra cultura y también en nuestra iglesia y los enfoques ahora, nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios, que como pastor necesito enseñar y predicar sobre los temas que alejan a la comunidad de sus palabras. Y así que empecé esta serie con una especie de una disculpa. Le pedí a la comunidad, a la congregación, por perdón, que me perdonara. Mi silencio virtual desde el púlpito
llenó el vacío para, para que se llenara lo que no se decía desde este púlpito y los púlpitos de las iglesias. Había muchas ideologías, muchas enseñanzas que son contrarios a la palabra de Dios y contrarios a su voluntad para su pueblo. Así que mi silencio a la mejor dijo que algunas personas en nuestra iglesia se quedaran preguntándose en qué creíamos y qué enseñamos. Y si ustedes han estado aquí durante un tiempo largo, seguramente tienen una bastante buena idea de que la escritura no ha cambiado sobre las décadas y aunque ustedes han tenido un sentido de lo que creíamos, no era necesariamente muy claro, no habíamos proveído suficiente claridad en el momento en que estamos. Y mi silencio también a la mejor dejó a los padres de familia buscando en otras partes para una guía bíblica para la hora de criar a sus hijos en esta cultura espiritual hostil. Y por todas estas razones estoy fuertemente arrepentido y empecé con una disculpa. La realidad es, y esto lo he dicho y lo voy a decir nuevamente de otra manera, la realidad es que la misión central de la iglesia es convertir a todos en discípulos. Eso es lo que se supone que estamos haciendo. No la misión central. Eso. Si ustedes, si ustedes son seguidores de Jesús, su mandato es hacer discípulos. Y si no estamos ayudando a que la gente confíe en Jesús y lo sigan, si no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos como iglesia y como individuales, como individuos seguidores de Jesús, y aunque hay pastores que en gran medida se han mantenido en silencio en este tema de sexualidad y género, el sujeto, el tema se ha realmente evadido. Eso quiere decir que no se hayan creado discípulos en esta área de la vida. De hecho, nuestra cultura nos hace discípulos todos los días en relación con nuestra sexualidad y el género y no utiliza la palabra de Dios como su guía o como su brújula moral. Así que en la segunda semana vimos por qué la sexualidad es tan importante para Dios. Y si lo ves de principio a fin, te vas a dar cuenta que Dios habla de la sexualidad de muchas maneras distintas, en muchas circunstancias distintas. Está en todas partes de las escrituras y el motivo es porque hemos sido creados a imagen de Dios y nuestra sexualidad, escuchen, nuestra sexualidad está entrelazada con nuestra alma. Nuestra sexualidad está entrelazada, bueno, el sexo no es solamente físico, hay una dimensión espiritual. Y yo creo que por eso Satán nos ataca en nuestra sexualidad. Dice, bueno, piensen en esto durante un minuto. Estamos constantemente tentados para convertir a otras personas en objetos de nuestra lujuria y gratificación sexual. Estamos tentados para que nuestra sexualidad sea el fin y el todo de nuestra identidad personal. Nos necesitamos identificar con base en nuestra sexualidad. La industria de la pornografía hace miles de millones de años genera más que todos los deportes combinados. Mucha gente se está dando cuenta apenas de esto. Hay más esclavos de los que ha habido en la historia de la humanidad. Y nadie habla de esto. Y la mayoría son esclavos sexuales y la mayoría de ellos están en este país, en los Estados Unidos. Y es por eso hace algunos años empezamos a aliarnos con organizaciones en esta ciudad para acabar con la esclavitud. Hemos tenido familias en nuestra iglesia que han sido atacadas con esta industria. Es real y nos rodea. Y es algo a lo que tenemos que prestar atención. El tratamiento y la gestión de enfermedades transmitidas sexuales es un enorme generador de ingresos para la industria farmacéutica de salud, el divorcio, hombres que abandonan a sus familias, embarazos no deseados, la violación, el adulterio, el abuso sexual, todas estas cosas arruinan y afectan el alma humana y no solo el budo.
¿Por qué Satán ataca nuestra sexualidad sin piedad y sin descanso? Lo hace porque sabe que el sexo no es solamente físico, es espiritual. Está en todas partes. Y hay mucho dolor que está alrededor de la sexualidad. El investigador del Nuevo Testamento y apologista cristiano Sean McDonald invita a la gente a imaginar un mundo en el que todo el mundo sigue el diseño de Dios para el sexo y el matrimonio. En otras palabras, McDonald pregunta, ¿cómo sería el mundo si las personas siguieran el plan de Dios de esperar hasta el matrimonio para tener actividad sexual con alguien del sexo opuesto, se mantuvieran fieles a su cónyuge de por vida, no codiciaran a otras personas y luego, una vez que se casaran, disfrutaran de la intimidad sexual en una relación comprometida, amorosa y de por vida? Imagínense esa vida. Y él concluye, no habría enfermedades de transmisión sexual, ni abortos, ni quebrantamiento por divorcio. Cada niño tendría una madre y un padre y experimentaría el amor y la aceptación que cada padre ofrece de manera única. No habría violación, abuso sexual, no tráfico sexual, ni víctimas de la pornografía, y no habría necesidad de una campaña de Me Too. Piensen en la sanación. Piensen en la plenitud si la gente simplemente viviera las palabras vivificantes de Jesús con respecto a la sexualidad humana. Nuestro mundo sería radicalmente distinto si simplemente siguiéramos lo que Dios dice sobre la sexualidad humana. Así sería nuestro mundo, pero la realidad es que nos hemos alejado del diseño de Dios. Nos hemos alejado de lo que Él considera que es mejor para nosotros y lo que hemos acabado haciendo es seguir el camino de algunos pensadores muy influyentes que rechazan la mera existencia de Dios. Como hemos visto en los últimos 400 años, hemos ido adoptando las ideas y valores lentamente de filósofos ateos empeñados en destruir todos y cada uno de los vestigios de la fe cristiana y como resultado hemos rechazado la sabiduría y el diseño de Dios por ideologías de ateos como Rousseau, Karl Marx, Charles Darwin, Sigmund Freud, Margaret Sanger, Alfred Kinsey, Wilhelm Reich, Robert Rimmer, John Money y Michael Foucault, cuyas enseñanzas y filosofías han envenenado nuestras mentes y han corrompido nuestro sistema educativo gubernamental y han generado destrucción, dolor y sufrimiento a la experiencia humana. Está en todas partes. Y estas son las personas de las que hemos estado aprendiendo. En vez de, en lugar de calificar como bueno el diseño de Dios, se les califica como malvado y dañino. Simplemente si creen en el diseño bíblico para la sexualidad humana y el matrimonio, eres considerado peligroso, violento. Lo bueno es malo y lo malo es bueno hoy en día. Vivimos en una cultura en la que incluso mostrar de manera educada un desacuerdo con alguien en relación con la sexualidad te invita a represalias. Los empleadores, y ustedes lo saben, exigen que sus empleados celebren y reconozcan todas las formas de sexualidad que alguien elija expresar y de las instituciones y las escuelas de gobiernos ponen la sexualidad en el centro de la conversación y van tan lejos como reafirmar que a la gente que sostiene ser de una especie distinta. Sí, es lo que dije. Eso es lo que sucede en nuestras instituciones gubernamentales. Eh, hay informes creíbles que hay un puñado de niños dentro de nuestro sistema escolar gubernamental del condado que sostienen que se identifican como una mascota y los maestros o algún otro tipo de animal y los maestros están obligados a reafirmarlos y a aceptarlos de esa manera. Y tengo pavor por esos niños. Y me pregunto dónde están los adultos para decir hasta aquí. Ya es suficiente con esta locura que es tan destructiva. No tenemos enemigos, nuestros enemigos es una ideología, es Satán detrás de todo esto. Hay un mundo
Y en las próximas generaciones, cuando estos niños tengan, van a decir con gran angustia y con gran tristeza, ¿por qué no hubo alguien que me salvara de esto? De hecho, esta identificación es tan común en los Estados Unidos que tiene un nombre y ese es el nombre. Cuando una persona se autoidentifica como un animal, se les llama furries. Y así es tan común en nuestra cultura que se les llama los peludos. Eres algún tipo de animal. Como cultura, hemos perdido totalmente el rumbo. La gente que debería de saber mejor no los hace y no lo conduce a la gente a la verdad y a la cordura y nos aleja de la verdad y de la realidad. Y sin embargo, esta situación en la que nos encontramos no es extraña a las escrituras. Hace 2000 años el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, que podemos ver en la primera carta de los Romanos, en el primer capítulo de Romanos. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. En otras palabras, veo la verdad, pero no quiero ver la verdad, así que la voy a enterrar, la voy a suprimir. ¿Por qué hacen esto? Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. No puedes escapar de la realidad de Dios. No puedes escapar de quién es. Y en el versículo 24 dice, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir yo soy ateo, soy agnóstico. Puedes ver y no hay manera de que esto haya salido, todo lo que vemos haya surgido de la nada, sin Dios. Así que los ateos y los agnósticos estarán delante del Dios para ser juzgados. De hecho, ninguno de nosotros tiene una excusa. Ustedes no tienen excusa, yo tampoco. No te dejes llevar por los impios que rechazan a Dios y sus caminos. No dejes que te succione. Porque el versículo 21 continúa diciendo, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Deberíamos estar agradecidos a nuestros Padre Santo. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Esta es una advertencia inquietante. Cuando tus pensamientos producen nada nuevo, es decir, cuando producen algo que no es vano, inútil, cuando tu corazón ha llegado a un lugar que no tiene sentido y solo está lleno con la oscuridad del pensamiento ateo, estás en problema. El versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Piensen en lo que estoy diciendo. Imagínense lo que sería ver a Dios y cambiaron su gloria, su magnificencia, por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es exactamente donde está nuestra cultura. Se lo celebramos y estamos obligando a la gente a aceptarlo. Estamos alejándonos de Dios. Pensamos que sabemos más que Dios y así lo hemos rechazado y empezamos a adorarnos a nosotros mismos. No quiero lo que dice, quiero lo que yo creo y eso es autoadoración. Y nos estamos bajando a los niveles en donde empezamos a adorar animales e incluso estamos queriendo ser animales. Ustedes no son animales, son un hombre y una mujer creados a imagen y semejanza de Dios. No hay criatura en el mundo que sea tan valioso como tú.
No eres un descendiente de una amiba. Dios te creó. Tienes un valor medible e infinito para Dios. No aceptes las mentiras. Por tanto, según el artículo 24, Dios nos entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Escuchen, cuando violamos el diseño de Dios, el camino, cuando rompemos el camino diseñado por Dios en la sexualidad, a- a- ofendemos a Dios. Nuestras jóvenes generaciones hoy es juntarse y separando la relación sentimental del sexo físico. Y esto pasa en las preparatorias, en las escuelas, está en las universidades. Y estamos divorciando el cuerpo del alma y pensamos que eso está bien. Y eso crea destrucción. Es catastrófico. Y nos preguntamos por qué la gente no puede mantenerse casada y es porque hemos destruido todo, hemos degradado nuestros cuerpos cuando vamos en contra del diseño de Dios. El diseño de Dios es para tu bien, es para que florezcas. Y cuando decidimos, no, lo voy a hacer a mi manera, esto no conduce a un florecimiento, simplemente no lo hace. El versículo 25, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Piensen en esto. El Dios de toda la creación le está dando la verdad a su pueblo. Y nosotros estamos diciendo, no, 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 yo voy a seguir una mentira, una ideología sin Dios que me aleja de ti. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Aquí no hay nada por lo cual hay que enojarse. Hay gente que se enfurece y que tiene una guerra de cultura y eso no funciona. Nuestra respuesta no debe de ser la furia, sino el entristecimiento. Nuestro corazón debe de estar roto. Nuestros enemigos no son otras personas, como lo dije, es una ideología, es la manera en que Satanás ha utilizado a gente realmente mala para conducir a generaciones lejos de Dios. Y eso nos debe lastimar en el corazón, porque nos hemos envuelto en esto. Estamos envueltos en esto. Y por eso estamos haciendo esta serie, tratando de regresar de este rompimiento y vamos a seguir la verdad de Dios porque Dios nos ama. Y que lo que a mí más me preocupa en todo este asunto es que la iglesia, los cristianos están siendo absorbidos en este giro que se aleja de Dios, se aleja de la verdad, se aleja de la realidad. Lo que he visto en los últimos años sobre lo cómo hemos asumido las mentiras porque no conocemos la verdad de Dios. Y tenemos una presión externa que es increíble y cedemos. Doblamos la rodilla y nos envolvemos en esto. Y cualquiera que esté prestando atención, poniendo la misma atención, ve lo que está sucediendo en la iglesia. Ustedes lo pueden ver. Para enseñar sobre el tema desde un punto de vista histórico bíblico, en otras palabras, hacerlo como lo han creído, como se ha enseñado y creído desde hace 5000 años, es hacer eso. Hacer esto
es ser vilipendiado por la cultura y por muchos cristianos e iglesias autoproclamados e invitar al escarnio. Mucha gente, cuando empezamos esta serie, se enojó, se fueron enojados sobre este cambio de dirección en nuestra iglesia de repentino. Yo creo que por eso el primer comentario, de hecho son dos, el primer comentario que he tenido de ustedes durante esta serie ha sido de muchos de ustedes que se me acercan, me agradecen por tener el valor de hablar de ese tema desde un punto de vista cristiano ortodoxo. Y he visto una gratitud genuina en todos ustedes. He visto esta sed, como si ustedes han estado en el desierto y alguien les está dando agua y están tomando la verdad y está llenando su corazón, su alma. Y están diciendo gracias. Y si he de ser honesto, yo no me siento valiente en lo más mínimo. Estoy enseñando sobre este tema porque Dios me está obligando a hacerlo. Lo estoy haciendo porque estoy preocupado. He hablado con demasiadas familias. ¿Qué está pasando con las familias? Y yo pienso, ¿qué puedo hacer? Así que Dios me está obligando a hacerlo y tengo más miedo a no cumplir con Dios que ante lo que la gente piense. Realmente no me preocupa, porque el corazón de Dios está roto. Así que triste, pero no sorpresivamente hemos visto que la gente se ha alejado de nuestra iglesia como resultado de esta serie. Y en lugar de recibir la palabra revelada de Dios, se han alejado para buscar un lugar para ajustar las escrituras a los valores de su cultura y para escuchar lo que quieren oír y no escuchar lo que no quieren oír. Y esto pues es muy triste, pero tengo esperanza. De hecho, estoy muy esperanzado. Sé que es muy fácil ver nuestra cultura y decir, todo se está yendo al infierno y pensamos, estamos perdidos. Pero miren, les prometo que hay todo tipo de razones para esperanza y optimismo. Yo estoy lleno de esperanza y optimismo. Mi corazón me duele, mi corazón está triste, desde luego, pero hay esperanza. En esta serie, como ustedes saben, yo generalmente no hablo desde un podio y alguna gente me dice, quita, deshazte del podio, pero he mantenido el podio y las notas porque quiero mantenerme a lo que he preparado para no meterme en líos. Pero me voy a arriesgar ahora. La semana pasada, hace 2 semanas, un parte del equipo de la iglesia fuimos a una conferencia en otra iglesia sobre el discípulo y entonces nos estamos reuniendo, los miembros de la iglesia fuimos mi esposa y yo volamos, estábamos con ellos, junto con los otros miembros del equipo y estábamos ahí y la gente estaba subiendo. Si estás en el avión, generalmente la gente está contenta de estar en el avión. La, toda la publicidad es mentira. La gente está estresada, no está tan contenta como parece. Pero aquí viene, entra esta mujer, tenía un bebé en general, probablemente de 1 año. No me acuerdo si la estaba cargando por delante o por atrás en una cangurera y tenía una mochila del lado opuesto. Y luego tenía un niño y una niña que la seguían, unos niños pequeños. Y estaba llena de paz. El bebé se veía contento, los niños se veían contentos, todo se veía maravilloso. Y le dije a mi esposa, esa mujer es cristiana.
¿Qué quieres decir? Sí, es cristiana. Yo no creo que es cristiana porque tuviera hijos bien cuidados, porque he visto a sus hijos y no todos los hijos de cristianos se comportan bien. Simplemente, mejor me regreso a mis notas. Todo el mundo puede tener hijos bien portados, pero yo estoy atento a estas cosas. Cuando una familia tiene tres hijos, cuando una familia tiene tres hijos, es bastante probable que sea cristiano. Casi puedes apostar que son cristianos. Así así de extraño es que una familia no cristiana tenga tantos hijos, tres hijos. Vean su lista de contactos. Vean su Rolex, a los que son de una edad como la mía. Porque los no cristianos no quieren ocuparse de hijos. Tienen uno, quizás dos. Así porque por eso el promedio de las familias en los Estados Unidos es 1.8 hijos. Se necesitan 2.2 para repoblar a una población. Hay un punto en el que ya no hay retorno, y eso es cierto. Si una familia tiene cuatro o cinco hijos, entonces no hay duda, seguro son cristianos. Así aquí está mi esperanza, aquí está mi optimismo lleno de alegría. Entre más avancemos en nuestra cultura, la gente que no tiene fe, no tendrá hijos, abortarán o los querrán, y entonces sus índices de natalidad van a ir de bajada. Así que para ustedes, los cristianos, el segundo mandamiento de la Biblia es que sean fructíferos y se multipliquen. No es broma. Es un mandato de la creación. Dios quiere que su gente tenga muchos y muchos bebés. Así que sean fructíferos y se multipliquen, o por lo menos practíquenlo. Y cuando lo hagan, conviertan, enseñen a esos hijos que sigan a Jesús, enseñen a sus hijos a que sigan a Jesús con todo su amor, con todo su corazón, con toda su fe, y en 2 generaciones vamos a gobernar el mundo. Si la gente cristiana toma serie y siguen a Jesús con todo lo que tiene, y tienen muchos y muchos bebés, y les enseñan a sus hijos y a sus hijas a adorar a Jesús, y entonces el Evangelio tomará las riendas de este mundo. Lo más oscuro es antes del amanecer y es en donde estamos y es en donde estamos ahorita. Así que honestamente no estoy bromeando. Tengan muchos de bebés. Por eso lo que estamos haciendo como iglesia, por eso lo que estamos haciendo en el ministerio, no es nada más importante y lo hacemos. Esta es una necesidad. Necesitamos que muchos más vengan. Necesitamos que sirvan en el ministerio familiar para enseñar a los niños a que sigan a Jesús. No estoy bromeando. Hay que aliarse con sus padres para que los niños sigan a Jesús. Nuestra cultura depende de esto. ¿Me están escuchando? Así que amemos a nuestras familias, amemos a nuestras parejas, a nuestros esposos y esposas, y enseñemos a nuestros hijos e hijas y criémonos en la verdad de Dios en lugar de en la mentira de nuestra cultura. Ok, voy a regresar a las notas. Hay otra razón por la que soy optimista. La primera parte de este mensaje es bastante deprimente, no hay duda. Pero si simplemente hacemos lo que Dios nos llamó a hacer, hay un día soleado frente.
no es fácil, pero por eso lo hacemos juntos. Hay otra razón por la que soy tan optimista y aunque haya gente se haya ido por distintas razones y me duele que lo hayan hecho, la realidad es que hay muchas gentes que tienen oídos para oír y corazones para recibir la palabra de Dios. Y cada semana, y no lo estoy bromeando, escucho muchas historias que son nuevas para Journey, que acaban de llegar aquí, que son nuevas para esta serie, que llegaron en medio de esta serie y están recibiendo con alegría la palabra de Dios. Y no estoy hablando que es gente que está en el coro, gente que no ha estado, que no está hablando con Jesús y que no está viviendo y de repente están oyendo la verdad de Jesús, gente que no es cristiana, pero que como resultado de oír la palabra de Dios se están arrepintiendo y están volteando hacia Jesús como su Salvador y Rey. Y está pasando todas las semanas. No es algo que veas en los domingos, pero todas las semanas estamos bautizando a nuevos creyentes y hay un espíritu de alegría que está llenando sus corazones. Lo deberían de ver. Y está llenando esta iglesia. Y estas son gentes que se están volteando hacia Jesús, son serios sobre seguir a Jesús. Tenemos una conversación con ellos, les ayudamos a entender lo que esto significa y están calculando el costo de seguir a Jesús. Están haciendo sacrificios, están tomando decisiones para seguir Jesús, para dar la espalda a la manera que vivían antes y seguir a Jesús. Y eso es impresionante. La gente se está alejando de la pornografía, se está alejando de vivir juntos fuera del matrimonio, se están alejando de la prostitución, se están alejando del transgenderismo y se están volviendo hacia Jesús para caminar en fe con Él. Y esto está sucediendo en nuestra iglesia en las últimas semanas. Tenemos otros que han admitido a un grupo de personas pequeñas que están luchando contra atracción entre personas del mismo sexo y están recibiendo amor y apoyo. Tenemos gentes que se han despertado a la realidad de que han hecho discípulos por el mundo y a su ideología en relación con la sexualidad y el género y están abiertos sus corazones a la palabra y el diseño de Dios. Y es una cosa maravillosa. ¿Y por qué está sucediendo todo esto? Está sucediendo porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Y cuando la palabra de Dios se predica, el Espíritu Santo se mueve, se condena y atrae a la gente a Jesús. Y entonces vemos el renacimiento de renovación espiritual que se empieza a difundir. No necesitamos divertir a la gente. Es lo que necesitamos, lo único que necesitamos hacer es permitir que la palabra de Dios haga lo que está, lo que debe, lo que sabe hacer, lo que debe hacer. En Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso al principio del año queremos que leas todos los días un capítulo, les damos un plan y muchos de ustedes lo están siguiendo. Permitan que la palabra de Dios haga su función, es activa, lo está logrando. Santiago capítulo 1, versículo 21, por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda. ¿De qué habla? Está hablando del arrepentimiento. Es tu trabajo desechar toda la suciedad. Necesito alejarme de todas esas cosas y necesito seguir a Dios. Así que, por lo tanto, desechen toda la suciedad y la maldad. Y mientras nos arrepentimos, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Así continúa el versículo 21. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. No resistan lo que dice de Dios. Cuando oímos
algo que va en contra de lo que pensamos o de lo que queremos, tenemos que decir, Dios, tú eres Dios, yo no soy Dios, tú sabes más que yo, tu sabiduría es infinita, la mía no es, así que aunque va en contra de lo que yo piense, me voy a humillar ante el Dios de la creación y recibir tu palabra y abrazarla. Esa es la humildad. Así es como humildemente recibimos la palabra de Dios. Dios nunca miente. De hecho, es imposible para Dios mentir. Su palabra es verdadera, es confiable y nosotros debemos recibirla con humildad. El Evangelio de Jesucristo tiene el poder de salvar nuestras almas y redimirnos de una forma de vida vacía. Eh, en Romanos capítulo 1, versículo 16 lo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 1, en el versículo 23, pues has nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. No hay nada que puedas hacer para que desaparezca la palabra de Dios. La gente puede luchar en contra de ella. Hay ataques contra este libro de los que ha habido antes, ahora más que nunca. Este libro no le quiere y este libro sigue haciendo lo que tiene que hacer. Sigue renovando la vida y salvando la vida y transformándola. La palabra de Dios no le importa. A la palabra de Dios no le importa lo que diga el mundo de ella. En el versículo 24, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La- Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada, dice Pedro. Las cosas vienen y van, pero la palabra no sigue. Y después Pedro sigue, habiendo pues dejando toda maldad, todo engaño. Si no creen que los han decepcionado, los han engañado. Y cuando empiezas a leer la palabra de Dios y empiezas a darte cuenta, te das cuenta y dices, Dios mío, he estado tan ciego, he sido tan ciego. Y cuando te llega la palabra de Dios, prende una luz. Y esa luz a lo mejor nos da miedo al principio, pero nos libera a fin de cuentas. La palabra de Dios. Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Oro para que la palabra de Dios cree en nosotros una sed insaciable que nos pida tenerla más y conforme lo hacemos, nos transformaremos por el Espíritu. He sido su pastor desde el 2006, si es que han estado aquí tanto tiempo, y nunca he visto el crecimiento y sed espiritual en esta iglesia como la que veo ahora. Es sorprendente. La gente está cediendo su vida a Jesús y lo está confiando y lo está siguiendo y se están agasajando de su palabra y se están liberando del dolor y de la desesperanza y están recibiendo la alegría y el propósito y la esperanza eterna. Así que déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué se están aferrando a un sistema mundial y una forma de pensar que ha nacido de la bancarrota del ateísmo? ¿Por qué están haciendo eso? ¿No lo ven? ¿No les es evidente? Las filosofías de este mundo vienen de fuentes demoníacas. De ahí vienen. Y no estoy siendo hiperbólico, que están comprometidas para su destrucción, tanto para su vida aquí como para su alma en la eternidad. De ahí vienen estas cosas, vienen del centro del infierno.
Así que, ¿por qué aferrarse a cualquiera de estas cosas? ¿Por qué tomar, por qué empezar de gente que está destruyendo la palabra de Dios, que detestan a Dios, que no creen en Él, que están destrozando nuestra cultura? Su juicio está equivocado, se los digo. ¿Por qué no entregarse a Jesús mejor? ¿Por qué no dejar de resistirnos a Jesús? ¿Por qué no entregarnos a Jesús? El Jesús que murió para que ustedes pudieran vivir. El Jesús que trajo la vida, que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Por qué no abrazar la verdad de Dios en Jesucristo? ¿Por qué aferrarse? Ay, ven, hemos adoptado, muchos de nosotros hemos adoptado la identidad que el mundo quiere que tengamos. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué tomar nuestra identidad de un mundo? ¿Por qué se identifican por su sexualidad? ¿Por qué es el punto focal de su existencia? ¿Por qué no mejor tomar su identidad? ¿Por qué no la identidad que Dios hizo? Lo que podría hacer si simplemente te entregaras tu vida a Jesús, y esta es ser un hijo o hija preciado del gran rey. Te estás definiendo por tu sexualidad en lugar del reino de Dios que dice quién eres, especialmente a nuestras generaciones más jóvenes. Por favor, escuchen, no son sus tentaciones, no son sus pecados, no son sus deseos. Ustedes no son sus deseos sexuales. Eso no es lo que los define. Eso es lo que el mundo quiere que ustedes piensen que son, pero no es quienes son. Ustedes son hombres o mujeres creados a imagen y semejanza del Dios eterno que los ama, que tiene un plan y un diseño para su vida. Él nunca miente. El mundo te miente todo el tiempo. Dejen de creer en las mentiras del mundo. Dejen de seguir a partir de lo que les dice alguien que los detesta. No les importa. El mundo, estas gentes no les importa. Yo sé que hay gente que dice que los cristianos han sido malvados, y eso rompe el corazón de Jesús, lo lastima, y lo sé. La gente no es nuestro enemigo. Las ideologías demoníacas que han, que han llegado a toda nuestra cultura. Ese es nuestro enemigo, que han permeado nuestra cultura. Nuestra cultura no los ama. Si los amara, los dirigiría hacia el amor que los creó, los dirigiría a su palabra, que es confiable y verdadera, pero no lo hace. Y hay iglesias y pastores que no lo hacen, y yo espero que Dios les dé el arrepentimiento, los lleve al arrepentimiento. Ustedes son amados por Dios. No sé cuáles sean sus tentaciones o cuáles sean sus atracciones. Dios los ama y esta iglesia los ama. Esta iglesia está tan caótica. Nos necesitamos unos a otros, por eso estamos aquí. Por eso es que tenemos cientos de personas en grupos pequeños dándonos cuentas de que nos necesitamos, y Dios los ama y esta iglesia los amo, yo los amo y estoy enfrente de ustedes a invitarlos a responder a la llamada de nuestro Santo Padre. Rechacen las mentiras de la cultura, abracen la verdad de Dios.
¿Y cómo hacemos esto? Lo he dicho antes y es muy fácil. Hay cuatro cosas. ¿Cómo recibes la llamada de Dios? Son de cuatro maneras. Dos son externas y dos son internas. Y esto es lo que dice el capítulo 10 de Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levanta. Yo no confío en mis propios pensamientos o mi propia sabiduría. Señor, tú eres Dios. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos, serás salvo. En el versículo 10, porque con el corazón, eso es interno, se cree para justicia. En otras palabras, Dios nos da su justicia y con la boca se hace confesión para la salvación. Deben de creer en su corazón y deben confesar con su boca. La primera vez que el Evangelio se proclamó sobre la muerte y resurrección de Jesús, había miles de personas en torno a los apóstoles en el libro de Hechos. Después escucharon el mensaje en el versículo 36, dice, entonces cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, y les dijeron, hermanos, ¿qué haremos entonces? Pedro les dijo, arrepiéntanse. El mensaje de Jesús es uno de arrepentimiento. Si no se están llamado, si no están siendo llamados a arrepentirse, es que no están recibiendo el evangelio. No hay evangelio si no hay arrepentimiento. Si la iglesia y la cultura te ama y te dice todo está bien, entonces no es el evangelio, no es la forma de Jesús, no son los medios de Jesús. Todos nosotros estamos llamados al arrepentimiento. Pedro dice, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Qué maravilloso, para el perdón de sus pecados y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No necesito trabajar para esto, simplemente tengo que recibir, confesar y bautizarme. Y eso es lo que hace Dios. Así es como es Dios. Basta con no soy perfecto. Simplemente es que necesito mucha ayuda. Y de esto se trata, ser discípulo. Tener gente que te ayuda, que te acompaña, que te empuja, que te alienta. En el versículo 39 dice, y ahí sí continúa Pedro, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y nos está llamando hoy en día. Y en el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, y estas son mis palabras para ustedes, sean salvos de esta perversa generación. Ya se consintieron suficientemente. Es momento de abrazar y seguir a Jesús. Y el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Y tuvieron todo tipo de problemas, pero se amaban unos a otros y caminaron en la verdad de Dios. En el capítulo 2, en Hechos, dice, y se dedicaron. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y entonces el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Muchos de ustedes están con unas batallas internas, sus deseos que no quieren. Algunos de ustedes están en relaciones en las que saben que no deberían de estar. Están luchando con adicciones, contradicciones. Nadie aquí puede sin Dios, pero aquí está lo que sí sabemos. Nos necesitamos unos a otras y necesitamos al Espíritu Santo trabajando a través de la palabra de Dios para ayudarnos, para guiarnos. Así que, ¿por qué ven que el corazón de Dios está entregado a ustedes y lo rechazan y aceptan lo que les está dando el mundo? Por favor, no lo hagan. Así que, ya, con esto acabo.
Hay una carga profunda para las familias de nuestras iglesias, para sus hijos. Y me gustaría ver a todos los jóvenes adultos que están aquí, que están nadando contra corriente, sigan haciéndolo. Y para los mayores también es válido. Oremos. Pues, pueden aplaudir si quieren. Es un poco extraño. Raro. Ay, ching, ya empecé a aplaudir y no, adelante. Habrá algunas personas dentro. No se vayan de aquí hoy, no habiendo cediendo su vida a Jesús. O sin decir, necesito ayuda. Tenemos gente aquí en la entrada a la que se pueden acercar, porque todos estamos en el mismo barco. Oremos, Padre, por la verdad de tu palabra, por la generosidad y verdad y amor y piedad. Nos ayudas, por favor, a recibir tu palabra con humildad, implantada en nuestros corazones y en nuestras almas, para que nos salve, Padre, para que nuestras mentes han sido llenas de ideologías malvadas, que logramos ver tu verdad y seamos liberados por tu verdad. Reconocemos que no hay una persona que sea nuestra enemiga. Toda ser humana es creada a tu imagen y tiene valor infinito. Que amemos a todos independientemente de que estemos de acuerdo o no con ellos. Todos tenemos nuestros puntos ciegos, y por eso nos necesitamos unos a otros y te necesitamos a ti. Y oro que este sea un lugar en el que la gente pueda encontrar esperanza y sanación a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, me dijeron que iba a hablar de muchas cosas, pero lo más importante es esto. Regrese la próxima semana, porque no hemos terminado. Y aquí me dice, ya acabarás con esto, pero no vamos a seguir con esto. Y la escritura dice mucho de esto, y voy a hacer lo que originalmente iba a ser la segunda semana de la serie. Apenas voy a llegar a eso la próxima semana. Así que estoy orando para que Dios entre en ustedes y en sus familias de manera milagrosa. Así que inviten a alguien y les digan, ven esta serie sobre sexualidad y género. Es impresionante. Es impresionante. Ellos van a decir, ¿eh? Díganle que es sobre el final de los tiempos. Y ellos, eso los adora. Tenemos juegos, comida, diversión. No se lo pierdan allá afuera. Nos vemos la próxima semana.